Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este cuarto video acerca de Marx y el capital, vamos a ver uno de los puntos centrales de su doctrina ideológica, o política, mejor dicho, vinculado a las reivindicaciones obreras. Uno de los lugares comunes, una de las consignas casi generalizadas ampliamente acerca de las reivindicaciones obreras, específicamente las reivindicaciones campesinas, está vinculado con la idea de la tierra para el que la trabaja. De hecho, se me ocurre ahora que existe forma parte de la doctrina, de la filosofía política, no recuerdo muy bien ni entraré en detalles en este video, de John Locke, pensador del siglo XVIII, donde el trabajo humano es em, lo que otorga los derechos de propiedad sobre un bien. Es decir, aquello que uno trabaja es aquello que lo hace a uno propietario de una determinada cosa. Más aún hay una dialéctica, podríamos llamarlo así, una especie de intercambio que elabora Immanuel Kant en la metafísica de las costumbres cuando habla de la diferencia entre lo mío y lo tuyo. Aquí la pregunta que late en el fondo de todos estos análisis es la pregunta acerca del derecho de propiedad. ¿Quién tiene derecho a poseer ciertas cosas? Lo que hace Marx, ya lo podemos afirmar en este video, es concebir que, puesto que es el obrero el que crea valor sobre la mercancía a partir de su trabajo, en los términos del libre contrato de paridad entre lo que uno ofrece y lo que uno recibe, en esa relación contractual, la plusvalía, que es lo que se obtiene a partir del trabajo de valorización de la mercancía, le pertenecería al obrero. Ese es el quid de la cuestión, el quid de la cuestión, lo más importante. En eso se resume toda la legitimación de la lucha obrera. Vamos a verlo en detalle. Miren, en este capítulo lo que hace Marx es relacionarse con lo que él llama la relación, el proceso laboral. En el proceso laboral, básicamente lo que sucede es que una determinada mercancía, mejor dicho, un objeto con determinadas propiedades, es modificado por la obra del trabajador. Esta modificación que se da por parte del trabajador, según la teoría marxista, no es una transformación, podríamos llamar mecánica en el sentido newtoniano. No es que hay kilogramos fuerza o newton o joules o kilowatts que determinen cómo se transforma energéticamente una materia para dar lugar a una elaboración. Ese sería un análisis físico-químico de la producción. En el análisis marxista, que es una economía y que es una ciencia social como economía, lo que hay son relaciones laborales productivas. ¿Cómo se establece el valor? El valor se establece a través del gasto energético de trabajo y esfuerzo humano. Ese esfuerzo humano es lo que se llama fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, el obrero con su fuerza de trabajo se relaciona con la mercancía de tal forma de producir valores de uso que a la vez pueden ser utilizados como valores de cambio por aquella persona que intente hacer uso mercantil de esa mercancía. Es decir, lo que el capitalista quiere es que el obrero produzca valor de uso valioso para un determinado ciudadano que esté en condiciones de intercambiarlo en tanto valor de cambio con él y realizar el ciclo mercantil. Bien, digamos lo siguiente. Primero hay que hablar del trabajo en general. Lo que dice Marx es que el trabajo se realiza entre el ser humano, el hombre, dice él. Bueno, de hecho no sé, porque en alemán hombre es Mensch, así que podría ser el hombre, el ser humano. Pero lo que sucede es que hay una relación entre el ser humano y la naturaleza. El ser humano interactúa con la naturaleza a fin de
producir efectos sobre ella. Y hay que decir que además, esto está apenas mencionado, mediante esa elaboración de esa transformación de la naturaleza, mediante ese metabolismo, el hombre se modifica a sí mismo. Hay un aspecto interesante que realiza Marx en estos párrafos, que está muy por encima, muy vislumbrado, pero está vinculado con el concepto de intención. El concepto de intención es un concepto que en realidad parte del siglo XX, que está vinculado con Husserl, etcétera, pero es la idea de que el obrero, a diferencia de un animal, a diferencia de una abeja, a diferencia de una hormiga, lo que hace es elaborar productos fruto de su imaginación. Es decir, lo que hay es una teleología donde el obrero concibe un determinado producto final en su imaginación y lo realiza prácticamente en el mundo mediante sus manos, su cabeza, su cuerpo. Entonces hay una relación intencional con las cosas. Esta relación intencional no se repite en ningún otro ser de la naturaleza, sino solamente en el hombre. Hay que decir, por cierto, que para Marx hay una concepción claramente antropocéntrica del cosmos. Esto puede ser muy discutido por ciertas concepciones ecologistas que plantean que el hombre está dentro de un ecosistema y que no es la centralidad del mismo. Pero bueno. Entonces hay que entender ahora lo que Marx llama los medios de producción. Los medios de producción se dividen en dos aspectos. En el objeto de trabajo del obrero y en los medios del trabajo. El objeto de trabajo es lo que se llama materia prima. En realidad no es lo que se llama materia prima. El objeto de trabajo es aquel objeto sobre el cual se aplica el trabajo para transformarlo, que puede ser una materia prima. Mientras que los medios de trabajo son aquellas herramientas, técnicas, saberes, conocimientos que le permiten a un obrero transformar la materia. Juntos dan lugar a los medios de producción. Y en otra categoría, los medios de producción más la presencia de la fuerza de trabajo, es decir, del obrero mediante su acción productiva, es lo que da la fuerza productiva. Entonces aquí ya tenemos el esquema arbóreo de todo. Fuerza productiva, fuerza de trabajo más medio de producción, medio de producción, objeto del trabajo más medios del trabajo. Bien, entonces queda claro que hay un movimiento, así lo llama Marx en una forma casi metafórica, poética, donde hay un movimiento que está dentro del obrero que se reposa, ese movimiento, esa cinética, se transforma en un reposo que se convierte en las propiedades del objeto elaborado. Y hay que decir que mediante la elaboración del trabajo, el objeto se humaniza. Por ejemplo, hay bienes que tienen valor de uso, pero no tienen valor de cambio. Entonces, por lo tanto, no son mercancías. Por ejemplo, la tierra, por ejemplo, cierta tierra comunal, quiero decir. Por ejemplo, el aire, por ejemplo, el agua, los glaciares, etcétera. Ese tipo de cosas tienen valor de uso, pero no tienen valor de cambio. No son mercancías. Al menos en cierto momento histórico. Hay quien dice que en algún momento nos van a cobrar hasta el aire. Entonces, llega a este punto donde aparece lo que yo les decía al principio del video. En este punto, el capitalista entra en una relación contractual con el obrero. En esta relación contractual con el obrero es necesario que el obrero se presente como un sujeto libre y autónomo. El sujeto libre y autónomo entra en esta dicha relación contractual y ofrece una mercancía a cambio de un salario digno. No de un salario digno, de un salario justo. El salario justo es aquello que vale su fuerza de trabajo. Bien. Lo que, bueno, decía que es aquello que vale su fuerza de trabajo. Lo que dice Marx en su crítica, que el conocimiento que elabora Marx en esta obra llamada El Capital, no es un conocimiento ideológico, por lo menos en términos de Althusser, sino un conocimiento científico. Él está describiendo cuál es el proceso de producción capitalista. Y en ese proceso de producción capitalista uno saca conclusiones. Bueno, entonces, puesto que es el obrero el que produce la valorización de la mercancía, entonces le corresponde a él la ganancia, no al capitalista. Ese sería básicamente el análisis. Bueno, lo que sucede de hecho históricamente en la sociedad es que lo que hace el capitalista es pagar
la valorización de la mercancía hasta cierto punto. Pero, digamos, si el trabajador realiza la valorización de la mercancía en 6 horas, pero la jornada laboral dura 12 horas y le paga la totalidad de esas, no le paga la totalidad de su valorización, ese excedente que queda de diferencia es lo que se produce, es lo que se llama la plusvalía. Habíamos dicho en el video anterior que la plusvalía o el plusvalor era ese excedente dinerario dado un dinero 1 y un dinero 2, donde el dinero 2 es igual al dinero 1 más ese plusvalor. Ese plusvalor es la valorización que se produce mediante el trabajo. Y lo que dice Marx es que el capitalista no paga completamente ese plusvalor. Ese plusvalor le pertenece al obrero. Él no lo dice de una forma ideológica, no lo dice de una manera política, no lo dice de una manera militante, sin embargo es una clara conclusión que todos sacamos cuando leemos este libro. Entonces básicamente el plusvalor, que antes era una relación del circuito del dinero de MD, ahora aparece como aquel excedente de valorización mediante el trabajo que realiza el obrero sobre la mercancía en las relaciones productivas del capitalismo. En el proceso de producción capitalista, lo que acontece, lo digo de nuevo, es que se establece una relación contractual entre sujetos libres y autónomos, de tal manera que el sujeto trabajador tiene que enajenar su fuerza de trabajo, es decir, enajenarse a sí mismo durante un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo se realiza la valorización de la mercancía. La valorización de la mercancía no es pagada totalmente y eso explica el plusvalor que obtiene el capitalista. Hay que decir una cosa. Dijimos que el capital era el dinero que aumenta. Si no hubiera adquisición del capitalista del plusvalor, no habría capitalismo, no habría capital, no habría explotación. Entonces, básicamente, eso es lo que está explicando Marx en este capítulo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es otra cuestión. Pero el punto en este video y en este capítulo, que es el quinto, es que dado que aquel que produce la valorización de la mercancía es el obrero, a él le corresponde a él le corresponde el beneficio de esa producción. En cambio, el capitalista aparece como una sanguijuela, como un vampiro que vampiriza la relación productiva del obrero. Hay quienes te dirían, por ejemplo, que no, porque lo que sucede es que el capitalista lo que hace es prever o brindar los medios de producción o... Pero esta clasificación entre fuerza de trabajo y medios de producción es muy importante porque ya va a explicar Marx que los medios de producción no se obtienen de una forma automática por virtud, sino mediante la violencia y el decurso histórico de la humanidad. Así que, sin más, con eso me despido. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pueden dar like, suscribirse a mi canal para tener más contenido. Este video está basado en un post de mi blog de Substack. Y bueno, eso es todo. Que les haya muy bien.